Bueno, en la clase de hoy entonces vamos a completar el tema de las alarmas para vehículos. Vamos a ver específicamente algunos sensores para saber cómo funcionan. Eh, Algunos son accesorios de algunas alarmas, aunque los que les voy a mostrar son individuales, o sea, se pueden colocar aparte de la alarma, como este que tengo acá, o este que tengo acá. Antes se compraban como accesorios de las alarmas, ahora viene todo incorporado en el mismo sistema de alarma. Esto simplemente ahora como para mostrarles qué función cumple, cuál es su principio de funcionamiento. Si bien nosotros vimos, una de las primeras cosas que vimos acá en el curso fue tipos de sensores, y en alguna parte vimos, el primer apunte que yo les subí, vimos el funcionamiento de los sensores de vibración, los sensores de microfónicos, sensores de movimiento por ultrasonido y sensores de movimiento por microondas, ¿sí? Bueno, yo igual ahora se los voy a mostrar acá en la mesa individualmente cada uno de ellos. Bien, ahí entró la última persona. Ya estamos. Bueno, gente, a ver, vamos a arrancar con las gráficas de conexiones. Nosotros, vieron que cuando yo siempre les dibujo una alarma, en este caso veníamos viendo todo, alarmas de inmuebles, yo hacía una bornera de conexiones, ¿sí? Yo dibujaba una bornera, después anotaba zona 1, zona 2, zona 3. En el caso de las alarmas para vehículos, no traen bornera de conexiones, sino que traen una ficha con cables, con un chicote de cables, y eso se conecta a la instalación que uno hace. Acá tengo una alarma muy vieja que les voy a mostrar. Esta es una X28 de las primeras. Si ustedes se fijan, bueno, esto venía con un control remoto. Es muy vieja realmente esta alarma. Pero fíjense, tenemos todo un manojo de cables. Esto se puede desenchufar. No tenemos bornera, decía, sino que tenemos una ficha de conexiones. Ahí vemos unos terminales metálicos acá adentro. Y las fichas con todos los cables que corresponden a la instalación. Algunos de estos cables no se van a utilizar porque eso depende del vehículo. ¿Se acuerdan que yo en la última clase les había dicho que podemos encontrar puertas que trabajan por negativo? En su gran mayoría son así, y algunas puertas que tienen los pulsadores que trabajan por positivo. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, cables para puertas por negativo y cables para puertas por positivo. Había un caso, yo me acuerdo, el 504, el Peugeot 504, venía con todas las puertas delanteras, puertas traseras, todas por negativo, y el baúl venía por positivo. En este caso, era uno de los pocos casos en los cuales uno utilizaba las dos entradas de disparo, ¿sí? Por positivo y por negativo. Bien. Así que cuando ustedes colocan un sistema de alarma, seguro que van a tener una central con la ficha de conexiones de cables, ¿sí? Bueno, esto, repito, es algo muy, muy antiguo, muy viejo. Prácticamente esto lo tengo como reliquia, no tiene utilidad. Bien, yendo al tema de las conexiones. Vamos a centrarnos en el tema del cableado de sensores. Cuando nosotros tenemos la central de alarma, la central dijimos que tiene disparo por positivo, o sea, en caso de puertas por positivo, disparo por puertas por negativo, capot. El capot por lo general es negativo porque el interruptor de capot lo coloca uno en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, como uno ya coloca esos larguitos que yo les mostré el otro día, van enroscados directamente a la chapa, ¿sí? Generalmente son por negativo, por negativo. Pero van a encontrar en muchas alarmas alguna ficha
¿sí? Una ficha con 3 conexiones, donde ustedes enchufan esa ficha y salen 3 cablecitos directamente. Uno generalmente es rojo, otro es negro, y el otro puede ser de cualquier color, pero muchas veces es blanco. Y del otro lado de este cable tenemos otra ficha similar, ¿sí? Perdón, tengo la garganta. Bien, a lo que me refiero es a este tipo de cables, ¿ven? Esta fichita se puede enchufar en la alarma y en la otra punta del cable, este está cortado, ¿sí? Tendríamos una ficha similar. Yo acá tengo un sensor, que es un micrófono. Este que está acá es un micrófono. Y acá tenemos la ficha que yo les decía, ¿sí? Bien. ¿Por qué tiene 3 cables? Recuerden ustedes que los sensores de movimiento, por ejemplo, ¿sí? Los sensores de movimiento de casas tenían 4 cables, 4 bornes en realidad. Positivo, negativo, y los 2 que son un contacto de un relé, que está siempre cerrado. Y cuando detecta movimiento, el relé se abre. Bien. En este caso recuerden que los sensores de puerta van todos en paralelo y lo que hacen es entregar negativo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos en este tipo de conexiones? Tenemos rojo y negro, que es la alimentación para el sensor que vayamos a colocar acá, positivo y negativo, y el blanco es un retorno de negativo. O sea, cuando el sensor detecta movimiento o detecta ruido, como este que es un micrófono y detecta ruido, entrega negativo a través del cable blanco y se dispara. Sería lo mismo que darle negativo a este cable de puertas por negativo, ¿sí? Nada más que internamente están separados eléctricamente hablando, ¿sí? Incluso en algunos casos podemos saber, al desconectar la alarma, si se produjo un disparo, si fue por puertas o si fue por rotura de vidrios, o por movimiento, en caso de que sea un sensor de movimiento como este que tengo acá. Bien, entonces acá vamos a colocar el sensor. Había una alarma hace mucho tiempo de la marca B52 que este cable que yo les acabo de dejar acá, tenía 3 fichas. Una para conectar en la central, salía el cable, una para conectar un sensor, y de este mismo conector salían otros 3 cables con otro conectorcito más y se podía poner 2 sensores. Generalmente era un sensor de rotura de vidrios por micrófono y un sensor de vibración. ¿Sí? Era un caso particular. Yo les digo, en el tiempo que estuve instalando alarmas de auto, esa fue la única alarma que vi que tenía ese par de sensores así, que venía de fábrica, ¿no? Hoy por hoy se puede elegir, vienen alarmas con un solo tipo de sensor y se le puede agregar un segundo sensor. Esa ya venía con 2 de fábrica. Entonces, el sensor, ya sea de movimiento, o de rotura de vidrio, o de vibración, siempre se va a alimentar por solamente 3 cables. Existen ciertos sensores, había una marca norteamericana, Enforcer, que traía un sensor de vibración que tenía 4 cables. Positivo, negativo, uno que era una especie de preaviso, prealerta, y uno que era el de disparo, de vibración. ¿Qué hacía esto? Por ejemplo, si yo golpeaba el vehículo, golpeaba la carrocería del vehículo, o los paragolpes, si el golpe no era muy fuerte, la alarma sonaba dando un aviso suave, digamos, sonaba pip, 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 pip y nada más, ¿sí? O sonaba la sirena muy pocos segundos y cortaba. En cambio, si el golpe era muy fuerte, entonces ahí el aviso era total, o sea, la alarma se disparaba por el tiempo que tenía que sonar, que generalmente está rondando el minuto, minuto y medio, depende de la marca. ¿Sí? En ese caso, el sensor tenía 4 cables. ¿Por qué? Porque tenía que dar 2 tipos de avisos distintos. En caso de un golpe suave, daba un aviso, y en caso de un golpe fuerte, daba otro tipo de aviso. Bien, vamos a ver cómo funcionan estos sensores. Voy a tomar el más sencillo de todos. Recuerden que estos sensores son todos electrónicos, ¿sí? No son mecánicos.
O sea que no van conectados a estos cables de disparo, sino que tienen su propia conexión. Este que tengo acá es un sensor que se llama sensor de vibración o de golpe, ¿sí? Shock, en inglés, shock sensor, ¿sí? Les recuerdo, esto es algo muy viejo, solamente lo tengo a modo ilustrativo y para que ustedes vean el funcionamiento, ¿sí? Lamentablemente uno de los sensores que les voy a mostrar no funciona, pero no es problema. Bien, fíjense, yo acá le voy a conectar positivo y negativo. Tengo una batería, acá lo estoy alimentando a través de una batería de 12 volts, y le aplico alimentación al cable rojo y negro. Y tengo un tercer cable, que en este caso es azul. Tengo un tercer cable que es azul, que es donde saldría el pulso para disparar la alarma. ¿Cómo sé que esto funciona? Además tiene un LED. Fíjense, yo si golpeo, ¿ven que prende el LED? Ahora fíjense, yo voy a tirar la lapicera esta. Y se dispara, ¿sí? Si esto estuviera conectado a una alarma y la alarma estuviera activada, se dispararía. Tiene un control de sensibilidad. Si ustedes se fijan, ahí tiene un control que dice mínimo y máximo. Lo voy a poner al mínimo. Ahí está el mínimo. Fíjense, a ver si se puede apreciar el tipo de golpe que yo le voy a dar, ¿sí? Fíjense. Fíjense, ahí al mínimo tuve que golpear la mesa bastante. Si golpeo menos, ahí recién. Bien, voy a poner a una sensibilidad intermedia. Ahí está la mitad. No se nota una gran diferencia. Casi es lo mismo. Hay algunos que no tienen mucho registro. Bueno, ahí está al máximo sensibilidad. Pero este sí se nota. Fíjense que apenas tiro. Voy a golpear otra parte de la mesa. Bien. Esto que tenemos acá es un sensor de vibración, ¿sí? Este sensor de vibración tiene un principio de funcionamiento que lo he nombrado, pero para que ustedes vean cómo funciona, yo lo voy a desarmar. Bien, lo que tenemos acá es un circuito electrónico. Acá tenemos una bobina, esto negro que ven acá, es una bobina, o sea, es un alambre bobinado sobre un núcleo, y acá tenemos un imán, ¿sí? Esto que tenemos acá, esto en redondo es un imán, fíjense. ¿Ah? Yo pegué el destornillador acá, ¿sí? Tengo un imán. El imán está agarrado a través de un precinto y a través de unas gomitas, ¿sí? Para quien conoce, estos se llaman O-rings, ¿sí? Son unas especies de arandelas. Bien, y están agarradas a unos tornillos. ¿Qué hace eso? Hace que este imán, cuando yo lo golpeo, vibre, ¿sí? Cuando yo golpeo el aparato, esto vibra. Fíjense que tiene este juego, fíjense. Yo acá lo estoy moviendo en forma exagerada, ¿no? Bien. Cuando un imán, o sea, cuando un campo magnético se mueve cerca de una bobina, recuerden que esto negro que está acá es una bobina, cuando un imán se mueve cerca de una bobina, la bobina genera genera tensión, ¿sí? Como el imán se mueve rápidamente y durante un corto tiempo, genera un pico de tensión en este caso, ¿sí? Ese piquito de tensión es analizado por el circuito, que no es muy complejo, tiene acá un circuito integrado que realiza la función,
¿sí? De amplificar. Amplifica ese pequeño pulsito y lo transforma en un pulso que pueda entender la alarma para que ésta se dispare. O sea, el principio de funcionamiento de esto es por vibración. ¿Qué es lo que vibra? Un imán. Lo que vibra es un imán cerca de una bobina. Bien, esto vamos a cerrarlo. Otro tipo de sensor que podíamos encontrar eran los sensores de rotura de vidrios, ¿sí? Por ruido, por micrófono. Acá tenemos un micrófono. Esto venía con un cable largo, como para el aparato ocultarlo en algún lugar, más que nada que no moleste, y el micrófono se podía poner, generalmente se ponía cerca del centro del tablero, más o menos a la altura de la palanca de cambio, un poco oculto, por una cuestión estética nada más, y para que lo más al centro posible del vehículo, como para que tome por igual la mayoría de los vidrios, si alguien me lo quería romper. Bueno, en este caso también tenemos 3 cables, rojo, negro y blanco. Vamos a conectar el rojo positivo y el negro negativo. Ahí está. Bien. Y acá, fíjense, si yo le hago ruido, este tipo de micrófonos, este en particular, no era de muy buena calidad. Este que tengo acá en la mano. No era de muy buena calidad. Y uno, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo se da cuenta? Simplemente porque capta cualquier tipo de sonido. Fíjense que si yo hago así con los dedos, se dispara. Hoy los sensores de rotura de vidrios están tan bien filtrados, detectan solamente ruidos agudos, que son los ruidos que se producen cuando uno rompe un vidrio, ¿sí? Que cualquier golpe seco y grave no hace disparar la alarma. O sea, esto no haría nada, ¿sí? No prendería la luz. Entiendo que quizá esté muy sensible también, vamos a variarle la sensibilidad, lo voy a poner al mínimo, ahí lo puse al mínimo no tiene esa sensibilidad, pero si le chisto, simulando una rotura de vidrio, tampoco. Me voy a acercar a la boca, no, al mínimo, directamente no detecta. Lo voy a subir un poquito. Ahí está. Fíjense que acá no alcanza a detectar bien, ahí recién, si me pongo muy delante del micrófono, sí, prende el LED. Y por supuesto, fíjense, un sonido suave no, y si lo pongo a la máxima sensibilidad, ahí es más sensible. Y en todos los casos, ya sea como el de vibración que vimos primero, tenemos un tercer cable, aparte de los dos de alimentación, tenemos un tercer cable que entrega la señal a la alarma para que se dispare. ¿Sí? Vamos a ver este sensor. Este sensor es un detector de movimiento por microondas. Existen 2 tipos de sensores de movimiento en alarmas de autos, de vehículos. Está el sensor de movimiento por microondas y el sensor de movimiento, que este es el más utilizado, que es por ultrasonido. El principio de funcionamiento de los dos es similar, pero utiliza tecnologías diferentes. Cuando digo que el principio de funcionamiento es similar, me refiero que lo que hace cualquiera de ambos equipos, emitir una señal, rebota dentro del vehículo, dentro del habitáculo, y vuelve esa señal a un receptor. O sea, tenemos un emisor y un receptor. Si algo se mete adentro y se mueve, esa señal que rebota antes o rebota después, y hay una pequeña diferencia de tiempo cuando llega al receptor, ¿sí? O sea, sale la señal, ya el equipo sabe el tamaño del lugar, porque ni bien uno conecta el sistema, la señal recorre el lugar y vuelve siempre al mismo tiempo. O sea, sale el emisor, recorre y vuelve.
al receptor y sabe que está todo quieto porque eso siempre es igual, siempre es igual, siempre es igual, ese tiempo no cambia. Ahora, donde yo metí, por ejemplo, la mano y muevo la mano, yo lo que estoy haciendo de alguna manera es como aplastar la señal o estirarla y se producen variaciones. Esas variaciones son las que detecta y al detectar esas variaciones sabe que hay algo que se está moviendo. Ambos usan el mismo principio, ese, de variaciones en la señal. Pero ¿por qué dije que son similares pero trabajan con tecnologías diferentes? Porque el sensor de movimiento por microondas, trabaja con señales de radiofrecuencia de muy alta frecuencia. Esto es un radar, es el mismo principio del radar, ¿sí? Emite una señal de microondas y rebota dentro del vehículo, en las partes metálicas, por ejemplo, y vuelve al receptor, que está todo incorporado acá adentro. Este que tengo acá no trabaja por señales de radio, sino que trabaja por señales de audiofrecuencia. Esto que tenemos acá son los llamados transductores, son como micrófonos. En realidad uno sería como una especie de parlante que emite sonido y el otro es un micrófono que capta el sonido. Uno emite y el otro recibe. Pero eso nosotros no podemos oír por encima de nuestro campo auditivo. Fíjense que nosotros, cuando escuchamos sonidos, estos sonidos son graves o son agudos, porque dependen de la frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia, más agudo es el sonido, ¿sí? Cuanto mayor es la frecuencia, más agudo lo vamos a escuchar. No es lo mismo un silbido que un silbido, ¿sí? Es más agudo el segundo silbido porque la frecuencia es mayor. Ahora, si yo pudiera silbar e ir aumentando la frecuencia cada vez más, no va a llegar un punto que no puedo silbar porque no se puede reproducir sonidos. Yo por lo menos no puedo. Habrá gente especial que tenga esa habilidad, pero si uno va subiendo la frecuencia, por ejemplo, bueno, yo acá estoy haciendo una trampa, lo que estoy haciendo es ir disminuyendo, además de aumentar la frecuencia, disminuyo mi volumen hasta que llega un momento en que ustedes no escuchaban más el silbido, ¿sí? Bien. Si vamos a la realidad y yo pudiera reproducir frecuencias altas, ustedes tampoco la escucharían, simplemente porque el oído humano no está capacitado para escuchar frecuencias más allá de los 15 o 16.000 Hz. Recuerden que el Hertz es la unidad de medida de la frecuencia, ¿sí? Sonidos graves tienen frecuencias bajas. Para darles una idea, el tono del teléfono, cuando ustedes levantan el tubo del teléfono de la casa, no hablo de los celulares porque los celulares ya no tienen tono de discado. Antes se le llamaba tono de invitación a discar, ¿sí? Ustedes levantan el tubo del teléfono y escuchan un... Bueno, ese sonido de tono está rondando aproximadamente los 440 Hz, ¿sí? Más o menos. Antes era así, no sé si por ahí se cambió en algún momento, pero me acuerdo que un conocido mío afinaba la guitarra con esa frecuencia porque decía que era muy similar a una nota que se llama La, ¿sí? El La de 440. Bien, ese tono que escuchamos es un tono relativamente bajo. En cambio, un sonido muy, muy agudo, nosotros ya no lo escucharíamos, porque nuestro oído no está capacitado para eso, ¿sí? Más allá de los 15.000 Hz, ya no escucharíamos. Algunas personas escuchan un poquitito más, pero también tiene mucho que ver la edad. Por ejemplo, una persona joven puede escuchar 15.000, 16.000 Hz tranquilamente, y una persona de mayor edad, eh, como va disminuyendo la capacidad auditiva, no alcanza ya a escuchar esas frecuencias tan altas. Bueno, para que se den una idea, estos transductores están trabajando en 40.000 Hz. ¿Sí? Por lo tanto, no lo vamos a escuchar ni por más jóvenes que seamos y por más fino que tengamos el oído, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabaja este sensor? Emite un sonido de 40 kHz, o sea, 40.000 Hz, emite un sonido, rebota por todo el habitáculo del vehículo y lo recibe el otro transductor. Y siempre va a recibir la misma frecuencia. Si yo meto la mano y la muevo, voy a estar aplastando esa frecuencia
o la voy a estar estirando, depende cómo yo me mueva, si hacia o alejándome o acercándome a los transductores. Recuerden que estos transductores van puestos generalmente en los parantes delanteros del vehículo, ¿sí? En el parabrisas. Entonces yo aplasto la señal o la estiro. A eso se le llama efecto Doppler. Después si quieren busquen información de lo que es el efecto Doppler. Bueno, al producirse este efecto, esta variación de frecuencia, este circuito analiza eso y da como resultado, a través del famoso cable blanco, en este caso también es blanco, un disparo para la alarma. Volviendo un cachito hacia atrás al efecto Doppler. Si bien el nombre quizás no les diga nada, efecto Doppler, no lo conozcan, porque por ahí nunca oyeron hablar de él, sí les puedo asegurar que lo han escuchado al efecto en sí, lo han vivido al efecto Doppler. Y les voy a explicar algo donde ustedes se van a dar cuenta que así es. Cuando ustedes, por ejemplo, escuchan, no sé, una ambulancia o la policía que viene con su vehículo con la sirena encendida, ¿ustedes están parados en una esquina? ¿Sí? ¿Están parados en la vereda? ¿Afuera? Viene un auto de la policía o una ambulancia con la sirena encendida y ustedes escuchan que el sonido se escucha de una manera. Pasa delante de ustedes y después el sonido de la sirena se escucha de una manera distinta, ¿sí? Vamos a emularlo más o menos. Sería una especie de turururururu, y cuando pasa turururu, ¿sí? O también en las carreras de autos. En las carreras de autos uno escucha el ruido del motor que viene, o sea, escuchan el sonido como agudo cuando viene hacia nosotros, y luego de que pasa delante de nosotros y nos pasa, el sonido se hace más grave, ¿sí? Eso es porque el motor genera ese sonido, el sonido se propaga a una determinada velocidad, el sonido se propaga más o menos en condiciones normales a unos 340 metros por segundo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si el auto está a 340 metros y se escucha el motor, el sonido de ese motor nos llega un segundo después, ¿sí? Ahora, si el auto a su vez viene hacia nosotros, es como que está aplastando el sonido. Entonces al aplastarlo, la frecuencia es mayor. Por eso lo escuchamos más agudo. Cuando viene hacia nosotros se escucha como más agudo. Una vez que se aleja de nosotros, porque pasó delante nuestro y se empieza a alejar, el sonido es como que se estira, ¿sí? Entonces se escucha más grave. Esto significa que nosotros en ningún momento escuchamos el sonido real del motor, excepto en el momento que está delante nuestro, exactamente en el medio, delante nuestro, ¿sí? Cuando viene hacia nosotros, agudo. Pasa delante nuestro, en el instante que se hace el cambio de frecuencia y se aleja, ese sería el único instante donde uno podría escuchar el motor tal cual es, ¿sí? Bueno, eso se le llama efecto Doppler. Y esto trabaja bajo ese mismo principio. Tanto los sensores de movimiento por ultrasonido o por radar, trabajan bajo el principio del efecto Doppler. Les voy a mostrar, ya que estamos, y antes de que se nos termine el tiempo, acá tenemos el sensor. Fíjense, acá tengo, yo voy a poner la mano y voy a mover hacia acá, ¿ven? Ahí yo estoy moviendo la mano y prende el LED. Si ustedes ven, ahí prende el LED, ¿sí? Es el LED que está acá. Y eso dispararía la alarma. Recuerden, esto no lo puedo mostrar funcionando porque no funciona, el aparato en sí no funciona. Pero este está perfectamente funcional, ¿sí? Bueno, ahora nos quedan 8 minutitos. Voy a las preguntas y después voy a pasar a los esquemas de conexiones de 3 marcas de alarmas, ¿sí? Para estudiarlas un poquito. ¿Alguna consulta con respecto a estos sensores? Antes que nada, les comento. Hoy por hoy, cuando ustedes compran un sistema de alarma, ya sea X28, DP20, PST, todos los equipos hoy están viniendo ya con el sensor de microondas, perdón, el microondas no, el de ultrasonido, ya viene todo incorporado, o sea, ya no viene como antes, como este que tengo en la mano, como accesorio. Yo antes lo compraba como un accesorio.
Antiguamente las alarmas traían solamente detección de rotura de vidrios por micrófono. Y el sensor de movimiento venía como un accesorio. Luego, el micrófono se fue dejando de lado y hoy por hoy las alarmas, en su gran mayoría, 90 y pico por ciento, bastante alto, todas están viniendo con sensores de movimiento por ultrasonido. Ya es parte integrante de la alarma, o sea, uno, si no lo quiere, bueno, no compra la alarma, porque ya viene con el equipo. Eventualmente sí se puede comprar el detector de movimiento por microondas como elemento separado, pero no es muy común. No es muy común ya agregárselo. Habiendo uno, no se agrega el otro. X28, por ejemplo, tiene los equipos con el sensor de movimiento por ultrasonido ya incorporado, la posibilidad de agregar un sensor por movimiento por microondas o radar, le llaman ellos, y además, si uno le quiere, puede agregar como accesorio un detector de rotura de vidrios, o sea, un micrófono, ¿sí? Bien. Ahora sí, vamos a las preguntas, gente. Abran sus micrófonos y si tienen alguna duda, si no, ya vamos cortando la sesión esta y abro una nueva para ir a... No, Daniel, yo no, gracias. Muy claro todo. Me están llamando y respondo que me llamen luego. Estoy en clase. ¿Listo? Sí, pregúntame, por favor. No, no, Daniel, muy claro todo. Clarito, bueno, me alegro. Me alegro. Sí, bastante fácil. Lo que me imagino que debe ser difícil es toda la tirada de cable, ¿no? Sí, desarmar los tableros, desarmar debajo de la columna de dirección, ubicar los cables que tenemos que conectar, esa es la parte difícil. Después conectar los cables, si sabemos qué es cada cablecito de la alarma. Mira, básicamente en una alarma tenés que conectar positivo, negativo, los dos para el corte de motor, las puertas, el capó, la sirena, los cables de los sensores que van pegados en el parante, en el vidrio, en el parabrisas, los sensores de movimiento, y no hay mucho más. O sea, después se pueden agregar cosas, por ejemplo, están los cierres centralizados, los alzacristales, porque recuerden que uno cuando activa la alarma puede trabar las puertas en algunos vehículos, otros no lo permiten, o hay que agregar los motorcitos en las puertas para que esto ocurra. También podemos manejar el cierre, perdón, el cierre es lo de recién, los vidrios, levantar los vidrios. Si uno se baja del auto y activa la alarma y quedan los vidrios bajos, la alarma se encarga de subirlos. Bueno, todo eso son accesorios a la alarma que mejoran el confort del sistema y la seguridad, por supuesto, también, ¿no? Incluso hay sistemas que, por ejemplo, cuando uno tiene todos los vidrios cerrados del auto y uno se baja y va a cerrar la puerta, se produce mucha presión adentro del auto cuando están muy herméticas por los burletes nuevos y todo eso. Entonces, para que no se produzca presión cuando cierran la puerta, ni bien uno abre la puerta, se bajan un poquito los vidrios. Se cierra la puerta y los vidrios se vuelven a subir. Eso es para que salga el aire mientras uno cierra la puerta. Hasta ese tipo de cosas tienen, algunos vehículos lo traen de fábrica y algunas vienen como función de las alarmas, en algunos casos. Ahora vamos a ver, en una de las alarmas que les voy a poner ahí, las opciones que tiene de accesorios, digamos. Bueno, ¿alguna consulta o arranco la sesión nueva? 3 minutos. Arrancá nomás. Bueno, cierro esta y arrancamos la otra. Bueno.